Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo de condición corporal de los pájaros. A ver qué tal están, ¿vale? Tenía ganas de hacer este vídeo, lo quiero ver con vosotros. Voy a coger pues un poco lo que a mí más me preocupa. Bueno, voy a coger un poco de todo y lo vamos viendo. Vamos a coger de sobreaño, vamos a coger de unas hembras que se me pusieron enfermas, que las tuve apartadas a las 3 para tratarlas. Voy a coger a esta hembrita, que la veis un poco embolada y la voy a apartar, a ver qué tiene, o vamos a ver, procurar ver un poco qué sucede con ella, a ver si la vemos algo muy cantoso en la tripa, ¿vale? Lo vamos a ir viendo, cogeremos alguno de los nuevos también, como digo, bueno, pues un poco de todo y veremos un poco condiciones de grasa que tengan, de aspecto. Yo los veo todos fenomenal, menos esta hembra, ¿vale? Que la llevo viendo unos días en Boadilla y el caso que come bien, las demás están todas perfectas. Vamos a observarla, ¿vale? Voy a cortar, voy a ir cogiendo y os voy diciendo, ¿vale? Y os voy diciendo si son de sobreaño, si son las hembras enfermas, si son los nuevos. Bueno, vamos viendo. Venga, vamos a ir. Bueno, pues mirad, he cogido la primera. Es una hembra de las que estaban enfermas. Es una hembra marfil, muy bonita. Una hembra de rojo a la blanca, como sabéis se ve anaranjada porque yo no la pigmento a los de sobreaño. Bueno, a los machos desde años sí, pero a las hembras nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Es nevada roja a la blanca, mutación marfil, y voy a ver si lo podéis ver. Bueno, no hace falta que os diga nada, ¿no? Está súper sanita, con su grasita. Esta hembra está ahora mismo ideal, la tía. Ya está totalmente recuperada, ¿vale? Estaba muy malita, pero mirad cómo está. Bueno, pues sin cortar este clip, voy a coger otra de la misma jaula, ¿vale? Y ahora os digo que es una roja a la blanca intensa, que fue la que tuvo los síntomas un poco más graves, ¿vale? Y la miramos. Venga, voy a por ello. Voy a dejar esta sitio. Bueno, activas la tía, porque... Madre mía. Bueno. Mirad. Aquí la tenemos. Vale, vamos a ver. A ver. Bueno, esta no está tan gordita, como veis. No está delgada. A ver si tengo aquí un poquito de agua. Quiero que la veáis. Entonces, o se moja. Es muy plumona, a pesar de ser intensa. ¿Veis? A ver, no la veo mal color de tripa. ¿Veis? A ver, no tiene mal color. Pero tampoco está como la otra de gorda. Le hará falta, me imagino, un poco más de comer bien. Pero recuperada está. Ya terminó el tratamiento hace mucho, desde luego, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues... Pero no me preocupa, no es una excesiva delgadez. No se la marca tampoco aquí la quilla. Entonces la veo bien. Me vendrá potente. Esta me da unos pichones. Mira que ella es fea, la jodida. No la veis en la mano, pero tiene una forma horrible. Parece un pollito. Pero da unos pichones con un macho que la tengo buscado, que es totalmente antagónico, o sea, contrario a ella, que no veáis. Bueno, pues ahora voy a cortar y voy a poner un separador, ¿vale? Y voy a coger alguna hembra de sobreaño. A ver qué tal. Bueno, mirad. Muchos conoceréis seguro a esta hembra de rojo mosaico, que tiene una fuga atrás. Esta me la quedo para criar. Siempre, desde que la tuve aquí en el aviario, ha criado conmigo, ¿vale? Lleva creo 2 años. Mirad. Vamos a ver cómo está. Yo le noto pechuga carnosa, ¿vale? Y de tripa. Pues está bastante blanquita, tiene un poquito de grasa por aquí, por el costado. Tiene pinta de que va a engordar, ¿vale? La veo bien, la verdad. Igual no está igual de gorda que la marfil, que hemos visto al principio, que también era de sobreaño, la que estaba en la jaula de las enfermas. Pero, oye, la veo bien. La veo bien, no la veo mal. Si la viese con la quilla aquí preocupante, pues sea otra cosa. Pero bueno, voy a coger otra, a ver qué tal.
A ver, mirad. Ah, no, espera. Muy bien. Un muy buen color, no se la nota ningún tipo de vena, está cogiendo cierta grasilla. Muy, muy bien. La veo. Igual, no está obesa, no tiene esa capa de grasa que tenía la primera que os he enseñado, pero es una hembra muy sana. Y con bastante carne, vamos, que está bien nutrida. Voy a por otra. Bueno, esta va a ser más difícil verlo. Es una Gloster. Esta me quedó tercera en un concurso el año pasado. Vamos a verlo. Esto es imposible, macho. Esto es complicado de cojones. Sobre todo para enseñarlo. Yo aquí, bueno, más o menos sí que lo veo. Quieta. Mirad, tiene grasilla, ¿lo veis? Buah, esta está perfecta. Muy, muy bien, vamos. Si fuese la cría en un mes, yo estaría contento. Voy a dejarla, voy a por otra. Ahora, más resistivo. A ver esta. Esta aparentemente la noto más delgada, ¿eh? Sí, esta está más delgadita. Es una ala blanca nevada. Vamos a verlo. Bueno, no. Pues yo la verdad que no la veo que tenga la tripa mal. No la veo ni tripa negra ni nada. Es verdad que no está muy gordita, pero bueno, vamos a ver poco a poco. También están en muda y es normal, ¿no? Que estén así un poquito, porque gastan, todo lo que comen lo gastan en echar pluma. Entonces entiendo que estén un poquito en estado normal. Digamos que están normal con un poquito de grasilla, pero no están desnutridos. Yo el año pasado tenía algunas que, pero claro, tenía la enfermedad por ahí rondando, entonces es normal, es lógico. Bueno, voy a ver si puedo coger alguno de los machos y enseguida pasamos a alguno de los nuevos y le dejamos un poco en paz, ¿vale? Porque lo que quería era un poco probar, a ver si con el cambio de dieta o después de salir del problema que tuve de la enfermedad y los cambios que hemos hecho en el aviario, pues ver un poco qué tal le estaba sentando a los bicharracos, a los bichejos. Y yo de momento veo que no andan mal, ¿vale? No están mal. Voy a dejarlo, a ver si cojo otro. Dije que iba a sacar a la hembra que estaba embolada, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que ahora no la detecto. Ahora no la detecto, creo que es esta. Pero no estoy seguro, porque como ahora ya he perdido la forma embolada, sí, yo creo que es esta. Sí, es esta. Joder, pues mirad. A ver si me echáis una mano vosotros. Mirad, es que no tengo aquí nada de agua, ¿no? Joder. A ver si logramos ver un poco entre todos. ¿Qué os parece? Yo no la veo mal, desde luego. A ver, ¿qué os parece con esto? Yo no la veo mal, no sé qué puede tener. Y como no me gusta medicar, pues nada, la apartaré a una jaula aparte y ya está. Pero no la voy a medicar sin hacer la analítica. Es que no veo nada, no sé qué será eso de otro color. No tengo yo ni idea de eso. Yo simplemente veo la grasilla, el buen aspecto y digo, joder, pues tiene grasita. Pero es verdad que aunque tenga grasa, se nota mucho la quilla.
Ahí lo dejamos, ¿vale? Voy a dejar esta en su sitio. Ya me diréis a ver alguno si tiene idea o ve algo que yo no estoy viendo. Porque yo aparentemente en esta hembra lo veo todo bien. Es vamos a apuntarlo, es la del 21, la 36 del 21. Bueno, vamos a dejarla. ¿Es mía o es de mi hija? Es mía. Vale. Vamos a dejarla y vemos un poco qué pasa. A ver, voy a coger ahora aquí a los fenómenos. Este lo tengo un poco, una dieta un poco más estricta. A los machos. A ver, un marfil. Ya os digo yo que los marfiles, a mí no sé por qué, pero los marfiles de mi aviario son una familia de gordos. Mirad, marfil intenso más bonito. Es sobre año, ¿eh? Y mirad. Este es del 2020. Este tiene 2 años. Te os digo que es un espectáculo. A ver. Joder, tiene hasta celo. Muy bien. Y buena carne aquí en la pechuga, ¿eh? Este no se le nota para nada el hueso. Muy bien. Muy bueno. El bicho. A ver. Los mosaicos. Tiene aquí mosaico. Este es mosaico que lleva conmigo desde el 2019. Este es abuelo y padre de muchos de aquí. Y está delgadito. Pero está bien, o sea, la tripa no se la veo nada mal. Tiene carne aquí en el pecho. No se le nota el hueso. Se le nota, pero no se le marca demasiado. Y la tripa tiene buen color. Lo que pasa es que es de un pájaro de mucha pluma y no se le ve, pero vamos, muy bien. Me gusta cómo está la cosa. La verdad que les veo muy bien y muy activos también, o sea que es fenomenal, la verdad. Voy a coger alguno nuevo. Y así ya. A ver, esta jaula es muy grande. Tengo dos, un mosaico hembra y un rojo a la blanca hembra. Mirad, digo que es hembra por el tipo de nervadura que tiene. Y mira qué color. Joder. Está a tope la hembrita, un poco amosaicada. Tiene collarín. Pero viene de una familia que me da muy buenos intensos. No nevado, pero buenos intensos. Así que esta está seleccionada, se queda conmigo. A pesar de lo que tiene, ¿vale? Que sé yo bien lo que es. Pero bueno, me quedo con ella. No por el fenotipo, sino por el genotipo. Vamos a cortar. Qué mala leche tiene esta. Hembra de mosaico, seleccionada a pesar de su rabillo. Nieta. A pesar de su rabillo y a pesar de... Al final te quedas sin la cola. De su fuga melánica, ¿vale? Esta de momento me la voy a quedar. Vamos a ver. Bueno, pues la verdad es que está un poco delgada. Yo esta la veo delgadita. Me voy a quedar también con la anilla. Vale, esta es la 12 de este año de mi hija. Bueno, pues ya está. La 12 de este año de mi hija era la 36. Vale. Anotado. Anotado. Ya por curiosidad. A ver si pillo alguna mosaico más.
Esta también está seleccionada por el hipocromo. No la noto que se anote la quilla. Aquí. Mirad. No está gorda. Pero se la ve que tiene grasita. Así que bien. Esta también. Ya me quedo un poco más tranquilo. Vale. Pues ya estaría, compañeros. Hemos hecho un análisis un poco de todo. Mira, la hembra embolada. Ahora la tengo que poner en otra jaula. De hecho, esta... Mira, voy a hacer una cosa. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vamos a ver si podemos... Sí, no tiene mucho ánimo, la verdad. Pero como digo, yo no veo que tenga... Aquí va a estar colita. Vamos a poner ahora su agua y su comida. Ya está, tiene alpiste, tiene grill. Pues ya está. Y creo que el veterinario está de vacaciones. Lo miraré, lo comprobaré. Si no estuviese, voy a mandar sus heces a analizar. Voy a hablar ahora con él y se lo digo, que no sé cuándo volvía. ¿Vale? A ver si podemos recuperarla. Bueno, pues hala, un saludo, compañeros. La cosa parece que marcha. Chao.